Ahí estamos grabando entonces. Les explico entonces en forma detallada en qué consiste esta carpeta. Me voy a la carpeta otra vez, ¿no es cierto? Compartir pantalla. Ahí se supone que deberían estar viendo, ¿ya? Y entonces, fíjense que yo hago aquí clic en la carpeta. A este lugar van a entrar ustedes cuando hagan clic en el link que les compartí, ¿ya? A esta carpeta de aquí. Les cuento que esta carpeta tiene acceso solamente a lectura. ¿Qué significa eso? Que ustedes solamente pueden leer estos documentos o copiarlos, bajarlos a su computador o a su celular, pero no pueden modificarlos, excepto una carpeta que está aquí, que se llama recepción de propuestas, y otra que aparece aquí, traspaso de videos, ¿ya? Fíjense que arriba donde dice documentos revisados, si yo hago doble clic, todavía no hay nada, está vacío, ¿ya? En esa carpeta documentos revisados, nosotros vamos a ir poniendo todos los documentos que ya hemos visto, que ya hemos revisado en el grupo, ¿no es cierto? Y que han sido ya discutidos y que no tienen objeciones, ¿no es cierto? Y los vamos a ir poniendo ahí. Luego hay otra carpeta aquí que dice libro, guía y metodología. Si yo hago clic allí, entonces tenemos en primer lugar el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿no es cierto?, de la hermana Elena White, que es el que estamos usando como libro guía de nuestro estudio. Luego tenemos el archivo que dice estructura armónica de las profecías, que es el archivo que yo les compartí, ¿no es cierto?, y que se los mostré, aquí se los muestro otra vez. Dice estructura de eventos, aquí se explica, ¿no es cierto?, el rotulado, la forma de rotular los eventos eh, cronológicos de la profecía. Y aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de una descripción cronológica de Daniel 2, que es lo más fácil, lo más sencillo, que también se los compartí en su momento para que ustedes vean cómo funciona el rotulado de la cronología profética. ¿Ya? Aquí están todos los versículos rotulados con una letra, ¿no es cierto?, para poder ir viendo los pasos cronológicos. ¿Ya? Este archivo está allí, en esa carpeta, como libro guía y metodología, para que ustedes puedan verlo como ejemplo, pero a la vez nos va a servir ya como el trabajo cronológico de la primera profecía, que es Daniel 2. ¿Ok? Aquí también tenemos un ejemplo de glosario de términos y definiciones proféticas, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, un ejemplo bien sencillo que yo puse la otra vez, que vamos a, por orden alfabético, ordenar diferentes términos o frases, ¿no es cierto?, que se usen bastante en la profecía, y vamos a hacer una especie de diccionario, ¿ya? En donde vamos a poner, por ejemplo, la palabra alfarero, que aparece, ¿no es cierto?, allí en la profecía, y le vamos a poner una corta definición y algún texto que apoye esa definición, ¿no es cierto? Alfarero, símbolo representativo de Dios como modelador de su pueblo. Eso tiene como fundamento Jeremías 18:6, ¿no es cierto?, donde se explica la parábola del alfarero y el barro y todo eso. Y como otro ejemplo, en la letra B, barro de alfarero, ¿no es cierto?, símbolo representativo del pueblo de Dios que es moldeado como el barro en las manos del alfarero. También aparece el fundamento allí en Jeremías 18:6. Este ejemplo está también para que ustedes lo vean en esta misma carpeta. Y por último, la metodología del estudio profético que estamos siguiendo, que está en este archivito, en donde tenemos un organigrama bien sencillo, bien básico, ¿no es cierto?, en donde simplemente se establece que vamos a hacer una lectura general cada semana, ¿ya? Y vamos a ir generando este, tres archivos, ¿ya? Tres archivos, los cuales son, el primero que revisamos, la estructura de eventos, ¿no es cierto?, armónicos, ¿ya? Estructura de eventos y armonía de las visiones, eso es un solo archivo, ¿ya? Lo siguiente es un glosario de definiciones o esta especie de diccionario, ¿no es cierto?, de definiciones proféticas. Y bueno, en realidad íbamos a hacer uno también que se llamaba campos semánticos, que es un orden bastante interesante que se hace
de palabras y de conceptos que se agrupan, que más o menos tienen los mismos significados o que están relacionados unos con otros, ¿ya? Todavía no nos vamos a meter en eso. A medida que vayan saliendo ejemplos, vamos a ir viendo cómo hacerlos, ¿ya? Y por último, hay una carpeta en donde se van a recibir propuestas, en donde van a ir subiendo ustedes sus archivos con hipótesis, ¿ya? Lo que sean hipótesis chiquititas, por ejemplo, una idea cortita, a alguien se le ocurre, oigan, mire, yo creo que este evento lleva su lugar en este lugar histórico. ¿Y por qué lo creo así? Bueno, porque la hermana White dice esto y esto aquí en estos textos y porque la Biblia también da a entender eso en estos y estos textos. Y eso ustedes lo ponen en un archivo, lo suben allí y le ponen un pequeño título, ¿no es cierto?, descriptivo, y simplemente lo dejan allí como una propuesta, lo revisamos entre todos aquí y finalmente decidimos si va o no va al grupo eh, de documentos revisados, ¿ya? Como material de estudio de profecía, ¿ya? Las macrohipótesis o posiciones generales, digamos, también lo vamos a hacer de la misma manera, pero eso ya va a ser algo más en conjunto, más en grupo, como lo que pretendo que hagamos hoy día. A ver si vamos a alcanzar, ¿ya? Respecto de Daniel 7. Eso sería entonces la metodología. Estamos repasando solamente para que los que se han sumado o los que no entendieron bien puedan ir entendiéndolo mejor. Si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto, por favor no duden en preguntar, levanten su manito o simplemente ahí con cuidado, ¿no es cierto?, de no hablar varios juntos, simplemente hagan la pregunta, ¿ya? Bueno, esa es la carpeta del libro guía y metodología. Nos vamos atrás y tenemos aquí una carpetita que se llama recepción de propuestas. Esta carpetita está abierta para que ustedes puedan copiar cosas, para que ustedes puedan subir archivos en este lugar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un archivo que dice glosario de símbolos o de términos, ¿ya? En donde ustedes, ese es el famoso diccionario, ¿no es cierto? Ese es el famoso diccionario. Aquí ustedes pinchan encima y aquí ustedes meten los archivos que ustedes están proponiendo. A ver, yo encontré que las aguas significan tal cosa. Y eso está apoyado en el versículo tanto, del libro tanto, ¿no es cierto? O está en el párrafo tanto, de la página tanto de este libro del Espíritu de Profecía. ¿Ok? Allí entonces se suben las propuestas de glosarios, ya de diccionario, de definiciones. ¿Ok? Aquí también se hace lo mismo con las hipótesis, ¿ya? Pequeñas ideas que ustedes pueden aportar, que obviamente que no estén ya sabidas por todos, ¿no es cierto? Alguna cosa que ustedes quieran subir, como por ejemplo el hermano Samuel Zavala, ¿no es cierto?, que nos decía que los números tienen algún significado importante, ¿no es cierto?, y él quiera decir que el número tanto en tal lugar pareciera estar significando tal cosa, y esto está apoyado en tal y tal texto, ¿no es cierto? Y entonces, de una forma bien concisa, bien sintética, se pone allí y él crea un archivo y lo sube aquí, en hipótesis. ¿Ya? ¿Ok? Y por último, propuestas cronológicas. Si ustedes de pronto encuentran que hay que sumarle algún detalle más al trabajo cronológico que vamos a ir haciendo, ustedes también pueden agarrar ese archivo que ya vamos a subir allí, lo copian, le hacen los cambios pertinentes con sus explicaciones, tal vez al pie de página, ¿no es cierto? En el párrafo tanto, qué sé yo, propongo que hay que sumar un elemento más, ¿no es cierto?, que está relacionado con este otro texto aquí, acá, y con una breve explicación, y suben ese archivo o ese documento, ¿no es cierto?, aquí en propuestas cronológicas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen libertad para hacer. Por favor, yo les invito a utilizarlo. Si alguien no quiere o no puede o no se siente con las habilidades de hacerlo, no hay problema, nadie les va a obligar, pero les invito a que si pueden hacerlo y el Señor de pronto les muestra algo, ¿no es cierto?, que los demás no hemos visto, lo hagan para que sea verdaderamente un aporte.
¿ya? Con oración, obviamente, con verdadero espíritu de servicio, lo vamos a hacer y yo realmente espero que el Señor permita que recibamos más luz eh, a medida que vamos poniendo en práctica sus mandamientos. Así es que ahí está explicada esa carpeta también, la recepción de propuestas. Y aquí abajo en traspaso de vídeos, simplemente yo creé esta carpeta para poder ir subiendo los videos que vamos grabando aquí, ¿ya? Que más que nada para comodidad de los traspasos de las personas que graban, porque hasta ahora he estado grabando yo las últimas 3 sesiones, esta es la cuarta, y allí yo le voy traspasando los videos a la hermana Lidia para que ella los suba a su canal. Y si de pronto alguna otra persona graba, qué sé yo, o de pronto vale la pena traspasar algún video y compartirlo con el grupo, lo pueden hacer en esta carpeta, ¿ya? Ojo que no es para llenar de cualquier video porque el espacio es reducido, no es ilimitado, ¿ya? Es mi cuenta de Google Drive gratis. Así es que no vamos aquí a usar esto para compartir cualquier video como si fuera WhatsApp, ¿ya? Solamente lo que tiene que ver con este estudio, ¿ok? Y eso sería. Si hay alguna duda, por favor, preguntas y lo explicamos inmediatamente. Ahí el hermano Víctor me saluda. Buenos días, hermano Víctor, también. Bienvenido. Y bueno, si no hay dudas, entonces voy a dejar de compartir aquí. Y entonces nos vamos directamente al estudio. ¿Les parece? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Está todo clarito? ¿O estoy mal con el audio? No sé, tal vez no estoy escuchando. ¿Alguien, alguien que me diga si estoy escuchando? Está bien, estamos Ya. bien, hermano. Ok, gracias, hermano Víctor. Gracias, hermano. Ya, entonces se entendió, supongo. Si alguien, por favor, hermanos, yo les vuelvo a invitar. Si ustedes tienen algo que compartir, algún aporte que aquí no se toque y que ustedes vean que es importante y realmente hay un fundamento en la escritura para poder presentarlo, háganlo. Este grupo es un grupo de estudio, no es una presentación de una persona. ¿Ya? Aquí hablo yo la mayor parte del tiempo, pero es para facilitar el estudio, no porque aquí yo esté enseñándoles a ustedes. Aquí vamos a presentar simplemente las cosas que están ya eh, declaradas por la pluma inspirada, eh, pero si hay algo más que sumar, por favor aprovechen la instancia y realmente todos lo vamos a agradecer. Lo único, no más, que tengan en cuenta, que lo hemos dicho desde el principio, que nuestros aportes estén basados en la palabra de Dios, que no sean pareceres personales simplemente. O si de pronto hay algún parecer personal que ustedes eh, tengan un buen fundamento, ¿no es cierto? Y que realmente valga la pena darle una mirada a los escritos a ver si tiene algún fundamento, también lo pueden expresar, solamente que lo presentemos como un parecer, con humildad, ¿no es cierto? Sin que los demás sientan que de alguna manera queremos imponer alguna idea. ¿Ok? Aquí estamos estudiando, estamos considerando opiniones y entre todos vamos a tratar de llegar a consensos, ¿no es cierto? Pero que tengan como base las escrituras, no nuestros propios pareceres. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso sería y nos vamos directamente al estudio de Daniel 7. Vamos a continuar, ¿no es cierto? Porque la vez pasada yo espero que se recuerden que estuvimos viendo lo que tiene que ver con el juicio investigador, ¿no es cierto? Lo que estaba allí en el archivo y en los versículos 11, ¿no es cierto? 9 y 10 también, ¿no es cierto? Los versículos 9 y 10, los comentarios que habían en los versículos 9 y 10. Y estuvimos viendo específicamente
respecto de la victoria que han de alcanzar los hijos de Dios durante el juicio investigador, de cómo esos pecados serán borrados, ¿no es cierto? Borrados en algún momento, y entonces cuando esos pecados son borrados, ya no hay más, y el Señor Jesucristo termina su intercesión en los cielos con respecto al pecado, ya no hay más posibilidad de recibir pecados en el cielo. Y por lo tanto, veíamos, ¿no es cierto?, que es obvio que hay un momento antes de que Jesucristo venga, donde los hijos de Dios vivirán sin transgredir la ley de Jehová. Y eso es algo que ampliamente se explica en los escritos inspirados. Compartimos varias citas, ¿no es cierto? Allí los hermanos compartían algunas citas y aquí se explica claramente también en estos comentarios que estaban en el libro guía, ¿sí? Así es que, bueno, leímos lo que aparece en el conflicto de los siglos, donde los hijos de Dios inclusive no podrán recordar esos pecados, ¿sí? Y, y bueno, ya quedó atrás ese estudio, lo dejamos allí y seguimos entonces adelante. Y me gustaría preguntar, como lo hago siempre, ¿qué comentarios hay para hoy día en sus propias lecturas, en sus propios estudios? Yo sé que hemos estado en unos días un poco ajetreados, ¿no es cierto?, con todo esto de las fiestas de fin de año y todo eso, pero la verdad es que yo creo que siempre hay tiempo para estudiar la palabra del Señor. Así es que me gustaría saber si alguien tiene algo que compartir, algún comentario en la lectura que hicieron de esta semana. ¿Ningún comentario? Bueno, me gustaría entonces compartirles algunas cosas de lo que considero que es importante. En realidad todo allí vale la pena leerlo, ¿no es cierto? Pero hay algunas cositas que me gustaría destacar y, y sobre todo me gustaría decirles que tuve que hacer un pequeño trabajo eh, de retraducción, porque me encontré con algunas traducciones que estaban un poquito extrañas y me surgió la duda y busqué en las fuentes originales, ¿ya? Lo cual no es ningún trabajo muy extraño, o sea, ustedes acceden a Internet y pueden ver los escritos en inglés, en el idioma original, ¿no es cierto? Y se puede traducir a través del traductor de Google. Aquí no es ningún trabajo de Bien. erudito. Esto. Claro. Ok, les pido por favor que tengan cuidado con sus micrófonos. Me parece que en la entrada no se están, no están entrando con los micrófonos desactivados, así que pónganle ojo allí a sus micrófonos. Ok, entonces, me voy con el primer comentario. A ver, se los voy a compartir aquí en la pantalla. Aquí está. Perdón, esta es la estructura de eventos. Denme un momento. Comentarios 31 de diciembre. Ok. Ahora sí. Ya, dígame por favor si lo pueden ver para no comenzar a hablar sin que se vea. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Me voy entonces al comentario del versículo 11.
El versículo 11, por favor, le pediría a alguien que me ayude a leerlo. El versículo 11 de Daniel 7. ¿Quién lo lee en su Biblia, por favor? Porque yo aquí anoté solamente los comentarios. Versículo 11 de Daniel 7. Leo. Ya, por favor, hermana Carmen, gracias. Yo entonces miré, atraído por el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estuve mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego para que se quemase. Ok, muchas gracias. Entonces, vemos aquí claramente que hay, Daniel ve la destrucción de esta bestia, ¿no es cierto? Y de su cuerpo, cómo es quemado, cómo es entregado para ser quemado en el fuego. Ok, miren qué interesante el comentario que se hace de, de este versículo. Miren lo que dice, esto está en Letters and Manuscripts, eso es cartas y manuscritos, ¿ya? En el manuscrito 75 del año 1906, el parágrafo 16, miren lo que dice. Dice, en el capítulo 19 se describe el momento en que la bestia y el falso profeta son apresados. Aquí está hablando del capítulo 19 de Apocalipsis, por si acaso, ¿ya? Que está hablando de lo mismo que está diciendo Daniel 7:11, ¿ya? Y mire lo que dice. Dice, y el falso profeta son apresados y arrojados a un lago de fuego. Dice, el dragón, que fue el instigador de la gran rebelión contra el cielo, es atado y arrojado al abismo durante 1000 años. Luego sigue la resurrección de los malvados y la destrucción final de Satanás y todos los malvados y el triunfo y reinado final de Cristo en esta tierra. A ver, pregunta. ¿Qué le encuentran de raro a este comentario? Obviamente aquí estamos hablando de cronología, eventos en el tiempo, ¿no es cierto? Eventos en el tiempo. ¿Cuál es el primer evento? Se agarra a la bestia y al falso profeta y son arrojados, ¿dónde? Dice, Fuego. en un lago de fuego, ¿no es cierto? En un lago de fuego. ¿Cómo lo dice Daniel? Dice que es, a ver, me voy al 11, dice que hablaba el cuerno, ¿cierto? Miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Ok? Ya. Es el mismo evento, ¿no es cierto? Es obvio que es el mismo evento. Ahora, ¿qué nos dice que pasa después? Dice, el dragón, o sea, Satanás, nosotros sabemos, ¿no es cierto? Yo Fue lo el... he. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál coco? No, esta hermana tiene activado su micrófono por ahí, por favor. Que ponga. Perdón, perdón. No, no hay problema. Ya, entonces, ¿qué pasa con el dragón? Dice que es apresado, atado, ¿no es cierto? Y arrojado al abismo durante 1000 años. ¿Y qué dice después? Luego sigue la resurrección de los malvados y la destrucción final de Satanás y todos los malvados y el triunfo y reinado final de Cristo en esta tierra. ¿Qué les parece? Díganme alguien si encuentra algo raro. Pues a ver, yo entiendo que
que se supone que Satanás quedaría en la tierra solo con sus ángeles y no tiene a quien, no tendría a quien instigar, ni alborotar, ni pues, ni convencer. Ajá. Sí, y que después de 1000 años van a resucitar los impíos juntos para ver realmente quién, y ahí se darán cuenta quién fue el que los engañó pero de todas maneras ellos siguen en su último pensamiento cuando murieron. Sí, sí, ya. Para, ¿Mm? Sí, y finalmente son destruidos, ¿no es cierto? y sí, finalmente ya sí son destruidos, Ya, pero conjunto qué, con Satanás. ok, pero qué cosa, hermana, hermana, qué cosa le encuentra de raro a esta cita. Miren, a ver, usted me describió perfectamente lo que sucede con el dragón, ¿no es cierto? Que es atado durante 1000 años, queda aquí prisionero Ajá. en la tierra, sin nadie a quien tentar, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos todos. Pero aquí dice que antes sucede algo. ¿Qué cosa sucede? Que son arrojados a un lago de fuego. ¿Quiénes? Lo- Ahí sí no sé si son los impíos, pero los impíos en ese momento no van a ser lanzados al fuego. Ya, ok, O sea, pero aquí en los dice, 1000 años. sí, sí, ok, después de los 1000 años, sí, pero aquí dice la bestia y el falso profeta. Y no son los mismos. A ver, es que No, a veces el falso profeta. los impíos son no, 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 no son los mismos, no son los mismos. La bestia, a ver, aquí todavía no lo hemos estudiado aquí, pero nosotros como adventistas sabemos en general que la bestia es el nombre que se le da al papado, ¿no es cierto? El papado. Ah, Sí, todos tienen claro eso, ¿no es cierto? El papado. sí. Ya. Ahora, ¿el falso profeta quién es? ¿Alguien me dice? ¿Cómo, perdón? El falso. ¿El qué No cosa? es Satanás. No, 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 no es Satanás. ¿Quién Porque me dice estoy quién es el perdida. falso profeta? ¿Aldo Cairo? ¿Sí? El Papa. El El Papa. protestantismo apóstata, hermano, sería. Exactamente. Exacta. No, 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 no es el papa. El papado es la Estos bestia. dos grandes sistemas, el Exacto. papado y el sistema apóstata de los protestantes, protestantismo apóstata. Sí, sí, miren, todavía no hemos estudiado esa parte aquí en el grupo, todavía no lo hemos estudiado, pero como adventistas nosotros sabemos, pues ya lo hemos estudiado antes, hay abundancia de eso en el espíritu de profecía, también en las escrituras está claramente establecido eso. En Apocalipsis 13, sobre todo, se nos habla de dos bestias. Una que reina durante los 1260 años, ¿no es cierto? Durante la Edad Media, hasta 1798, es llamada la primera bestia, ¿ok? Nosotros sabemos que esa es el papado, pero luego surge otra bestia que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, ¿no es cierto? Y que finalmente termina hablando como dragón, ¿verdad? Ahora, el espíritu de profecía nos dice claramente que esa segunda bestia representa al protestantismo de Norteamérica, el país protestante, los Estados Unidos de Norteamérica, el país protestante que huyó, ¿no es cierto?, de allá de Europa para salvaguardar las verdades del Evangelio y se encuentra con la ayuda de la tierra acá en América, ¿no es cierto? Y los Estados Unidos logran enarbolar el estandarte de la verdad, ¿no es cierto?, por muchos años y se produce lo que conocemos como la separación entre iglesia y Estado, el establecimiento de los principios de republicanismo y de libertad religiosa, que son, ¿no es cierto?, la separación de iglesia y Estado. Sin rey y sin papa. Los dos cuernos del cordero o de la bestia que parecía cordero, ¿no es cierto? Ok. Pero finalmente se nos dice que esta bestia termina hablando como dragón y finalmente esta misma bestia le manda a los moradores de la tierra, es decir, a la gente de su país, de los Estados Unidos, le manda que le hagan una imagen a la bestia, a la primera bestia. ¿A quién? Al papado. Aquí estoy solamente haciendo un recuento, ¿no es cierto? Estas son cosas que se supone que hemos estudiado y si no, después las vamos a repasar de todas maneras, cuando lleguemos a Apocalipsis, ¿ya? Pero esta bestia le manda que se haga una imagen
del papado, y esa imagen del papado no es otra cosa que una copia del papado. Pero ¿quiénes la hacen? La hacen ahora los protestantes. O sea, esa iglesia pura, limpia, que se había levantado en la Edad Media, ¿no es cierto?, para defender las verdades del Señor y todo eso, finalmente termina pareciendo una ramera. Yo tengo una ¿Sí? pregunta. ¿Esto Sí. tiene que ver con los mismos apóstatas? Sí, o sea, el protestantismo finalmente en la historia profética apostata. De hecho, ya lo estamos viendo, ya no es historia profética, es historia ya pasada. Pero nosotros vemos que esta apostasía va a ir hasta la consumación de la apostasía. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo que se había levantado para defender las verdades del Evangelio, finalmente se va a levantar para obligar a toda la tierra a obedecer las leyes erigidas por los hombres, instigadas por Satanás, a través del papado, de su representante en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, ese movimiento protestante, apóstata, en la Biblia se le llama el falso profeta, ¿ok? Ese es el falso profeta, es el profeta que va con la voz delante de la primera bestia y hace sus obras delante de la primera bestia, ¿ya? Entonces, aquí se nos dice en Apocalipsis 19, y lo vamos a leer, a ver, lo voy a compartir aquí. Apocalipsis 19. Les voy a compartir la pantalla de Apocalipsis 19. Aquí está. Yo me voy ahora aquí en la Biblia, espero que ya lo estén viendo, me voy a Apocalipsis capítulo 19, los últimos versículos, y miren lo que dice, en el versículo 20. El versículo 19 de Apocalipsis 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia, dice, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. O sea, aquí ya pasó todo el proceso del establecimiento de la marca de la bestia, ¿no es cierto? Y dice, y habían adorado su imagen. Dice, estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y hermanos, aquí viene, ¿por qué yo estoy haciendo este comentario? ¿Por qué me pareció importante? Porque nosotros siempre hemos pensado que este evento tiene lugar allá, después de los 1000 años, cuando Dios forma, ¿no es cierto?, un lago de fuego y azufre y arroja a Satanás, a los demonios, a todos los impíos, ¿no es cierto?, y a la muerte y al Hades, y todos son lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y se destruye todo y listo, y se acaba, y todos terminan felices. Pero resulta que aquí no está poniendo ese evento después de los 1000 años. Al menos por lo que dice aquí. Miren, ¿cómo sabemos eso? Miren lo que dice el versículo 21. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Pregunta, ¿cuándo nosotros hemos predicado siempre que sucede esto de que los impíos son muertos por el espíritu de la boca del Señor? ¿Cuándo sucede esto? Según lo hemos predicado siempre los adventistas. ¿Alguien me lo puede recordar? Al final de todo. A ver, hay un versículo que el apóstol Pablo dice, y a quién matará con el espíritu de su boca. ¿Dónde está eso? No es en el momento de la segunda venida Exactamente, hermana Luz. Exactamente. ¿Alguien se...
sube con los redimidos y los impíos quedarán ahí, que las aves se saciarán. Eso es un evento ahí. Exactamente, son muertos. Cuando Jesucristo aparece en las nubes de los cielos, perdón, hay unos micrófonos activados. Por favor, si alguien me puede ayudar. Los impíos mueren en ese momento. Exactamente, son muertos por el espíritu de la boca del Señor, ¿ok? Ahora, perdón, aquí hay unos micrófonos activados que me parece que no quieren hablar, sino que se activaron solamente. Ya, ok. Entonces, hermanos, aquí surge una pregunta, y esto está bueno como para una tesis. Pregunta: ¿será, o mejor dicho, lo vamos a poner como una afirmación? Pareciera ser que hay algunos de entre los impíos, es decir, aquellos que representan a la bestia y al falso profeta, que están vivos cuando Jesucristo viene, que son inmediatamente lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. ¿Se acuerdan ustedes que en Apocalipsis también dice que la gran Babilonia será quemada? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y que el humo de su tormento sube delante de los reyes de la tierra y los ¿cómo se llaman? Los comerciantes de la tierra se lamentan por todo lo que perdieron. ¿Se acuerdan de eso? En la condenación de la Gran Babilonia, hermanito, en la séptima plaga. Sí. Exactamente, hermano, exactamente. Ahora, miren, díganme ustedes si no está relacionado esto que está allí. Dice que son lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y esto no lo pone Apocalipsis en el contexto del fin de los 1000 años. ¿Cómo lo sabemos? Miren, aquí estamos en Apocalipsis 19 y nos está hablando del regreso de Jesucristo. Si ustedes leen más arriba, ustedes se van a dar cuenta de que está en Apocalipsis 19:11, se describe el jinete con el caballo blanco, con los ejércitos del cielo, ¿no es cierto?, que vienen y vienen a poner orden, y entonces vienen y le ponen orden a la tierra, a lo que está pasando en la tierra. Y esto tiene lugar exactamente después de lo que se describe en el versículo 6 en adelante, que se llama las bodas del Cordero. Ustedes saben que las bodas del Cordero tienen lugar en el cielo antes de que Jesucristo venga. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Eso se entiende, ¿verdad? Cuando Jesucristo viene y se lleva a los santos al cielo, ellos no van a las bodas. ¿A qué van? ¿A qué van los santos de Dios cuando Jesucristo viene y se los lleva al cielo? Allá no se los lleva a ser juzgados y ahí Sí. tenemos Hacer juicio. Sí, pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que nos encontramos cuando entramos en el cielo? ¿A qué vamos a llegar cuando entramos al cielo? ¿Qué evento sucede allí? Que nosotros siempre como adventistas decimos, vamos a llegar allí y vamos a sentarnos en una mesa larga, ¿se A la acuerdan? cena de boda del Cordero. Las bodas del Cordero. La cena de la Exactamente. boda del Cordero, hermano. La cena de la boda del Cordero. Cuando hay un casamiento, ¿qué sucede primero? La boda, ¿no es cierto? La boda. Y después de la boda, ¿qué viene? La cena o la comida, ¿verdad? Ok. En los tiempos antiguos también se hacía así. Inclusive era más claro, porque en los tiempos antiguos entraba en la boda, entraba el padre de la novia y el novio. Y nadie más. Y saben ustedes que allí se realizaban las bodas y entonces después venían los invitados y se hacía la cena. Ahora miren, aquí el Apocalipsis nos está diciendo que hay regocijo en el cielo, que finalmente ha vencido el Cordero y entonces se realiza la boda del Cordero, es decir, el casamiento de Cristo con su iglesia simbólicamente, ¿no es cierto?
allá en los cielos, antes de que Jesús venga, y ese evento se refleja en la tierra en lo que aparece allí en la última trompeta, cuando Dios anuncia su pacto sempiterno sobre sus hijos en la tierra. Esto se describe en el conflicto de los siglos bajo el título de la liberación de los hijos de Dios. Esa es la boda del Cordero. Y después de que la boda del Cordero se realiza, entonces viene el Cordero ahora, el jinete del caballo blanco, viene acompañado por los ejércitos celestiales y entonces toma posesión de la tierra. Vence a sus enemigos, los destruye, los somete y se lleva a su pueblo. Y después de eso, después de todo lo que sucede en el capítulo 19, nos vamos al capítulo 20. ¿Y qué hay en el capítulo 20? Dice: y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Ajá. Y entonces vienen los 1000 años. ¿Se fijan o no? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y mire lo que dice. Perdón, ¿están leyendo aquí la Biblia? ¿Se ve en la pantalla o no? Sí, se ve. Hermano. Ya, ok. Mire lo que dice. Dice: vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, ¿no es cierto? Y y nosotros ya sabemos todo eso. Y después dice: más los otros muertos, los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿ok? Y después sigue adelante y dice en el versículo 7: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones. Nosotros sabemos lo que pasa ahí. Son resucitados los impíos otra vez, ¿no es cierto? Se levantan para tratar de atacar la ciudad amada. Aquí está en el versículo 9 y dice: y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y mire lo que dice ahora: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ajá. ¿Qué había pasado en ese lago de fuego y azufre? Miren lo que dice: donde está la bestia y el falso profeta. ¿Qué les parece? Parece que ese lago de fuego y azufre ya estaba ocupado. ¿Sí o no? Hermano Jairo. Sí, hermano. Pues, claro, da a entender eso, pero nosotros tenemos que tener bien claro que estos son dos sistemas, no son dos personas o dos personajes. No, está claro que sí. Como los evangélicos, ¿no es cierto?, que dicen que el anticristo y el falso profeta son dos personajes o dos seres que se van a levantar y que ya se están quemando ahí. No, es decir, significa que estos dos sistemas a la venida del Señor ya dejan de existir. Y obviamente que simbólicamente es como que están en el lago de fuego porque ya no van a morir para siempre. Estos sistemas ya no se vuelven a levantar. Y el único que falta, ¿no es cierto?, que encaje ahí es Satanás. Sí. Y ahora, obviamente después con todos los impíos que van a ser resucitados para ver su juicio final. Sí. Ahora, hermano, mire, es una hipótesis, ¿ya? Lo estamos presentando como una hipótesis. Yo no lo estoy presentando como es algo final, qué sé yo, ya. Pero sí o no, que según el orden que tienen los versículos, ese lago de fuego con la bestia y el falso profeta comienzan cuando Jesucristo viene. ¿Sí o no? Correcto. Ahora, de que sean personas las que están en ese lago de fuego allí durante todos los 1000 años, hasta que Satanás se ha echado allí o no, eso no lo sabemos, no lo tenemos claro. Como usted acaba de decir, son sistemas. Es cierto, estamos de acuerdo con eso. Pero aunque son sistemas, esos sistemas están compuestos por personas. No están compuestos por nada. O sea, no es que Dios va a echar al lago de fuego y azufre un sistema, porque, o sea,
No sé, o sea, ¿qué es lo que va a echar al lago de fuego y azufre entonces? Nosotros sabemos que lo que va a echar al lago de fuego y azufre son personas que son condenadas. Entonces, vale la pena preguntarse si aquí hay un evento que nosotros podríamos comprenderlo mejor. A mí, personalmente, yo no he encontrado ninguna cita que contradiga esto, por lo menos. La hipótesis es que aquellos que se hacen culpables de intentar dominar las conciencias del mundo entero en el fin del tiempo, es decir, aquellos que están en la posición de la bestia y del falso profeta antes de que Cristo venga, son personajes que se van a hacer culpables de algo tal que el Señor les va a dar un castigo especial. Ahora, no lo sabemos bien, solamente sabemos que según el orden que presentan los versículos en la palabra del Señor y según la cita que presenta la hermana White también, ese lago de fuego se origina antes de los 1000 años. No se origina después de los 1000 años. Maestro Jairo, ¿Sí, hermano Nilsson? recuerde que la escritura dice que el lago de fuego y azufre fue preparado para Satanás y sus ángeles. Exactamente. Nunca fue preparado para el ser humano. Exacto, sí. Pero Satanás, por eso lo vuelvo a decir, por eso que el Señor a través de estos símbolos a nosotros lo hace entender cómo Satanás va a tratar de dominar las conciencias y el mundo a través de estos dos sistemas. Es decir, el primer sistema que utilizó fue la bestia o el cuerno pequeño, que en este caso viene a ser el papado, porque la Iglesia Católica es una cosa y el papado es otra, aunque los dos son uno. Pero el papado es el que domina a la Iglesia. Es decir, en este caso el Papa, si muere, aparece otro, pero siempre el sistema va a permanecer y a través de ese sistema Satanás domina. Pero ahora el Señor nos dice, pero ahora va a haber otro sistema que va a ser el sistema de los evangélicos apóstatas, que van a tener el mismo sistema que Satanás utilizó en la Edad Media. Es decir, ahora nosotros esperamos que el papado, no, ahora los que van a actuar, igual que como actuó el papado en el pasado, va a ser este sistema de unión de religiones apóstatas, en este caso los evangélicos, porque el Estados Unidos está dominado mayormente por evangélicos, por mundo evangélico, pero ellos se van a unir y van a pedir al gobierno que haga leyes que le favorezcan a ellos y va a controlar de esa manera a Estados Unidos y al mundo. Por eso es que se convierte ahora en apóstata y en hijas de la ramera, porque van a actuar igual que su madre. Por eso que le digo yo, son sistemas. Pero cuando el Señor venga, estos sistemas van a ser eliminados. Sí, ya no, cuando se levante el milenio, ya no van a volver estos sistemas. ¿Por qué? Porque fueron echados al lago de fuego, simbólicamente. Porque dice ahí que el lago de fuego fue utilizado o fue hecho para Satanás y sus ángeles. Sí. Pero por eso le digo, no pueden ser personas, porque si nosotros decimos personas, entonces ya el simbolismo deja de ser simbólico y pasa a ser persona. Entonces no podríamos hablar de protestantismo apóstata como sistema, sino que como un ser humano o una persona. Y no podríamos hablar del papado como sistema, sino que tendríamos que hablar como una persona. Yo pienso. Sí, sí, bueno, sí se entiende la idea, hermano Nilsson, y es válida también, se entiende. Bueno, se necesitarían más textos para poder profundizar o darle profundidad a esos argumentos, pero sí vale la pena poder razonar sobre algunas cosas. Por ejemplo, aunque estamos todos de acuerdo que son sistemas, cuando se habla de la bestia o del falso profeta son sistemas, sin embargo, no podemos negar una cosa. Por ejemplo, en este momento, ¿quién es el Papa? En este momento el Papa es el Papa Francisco, es un hombre, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir que lo que va a ser lanzado al lago de fuego es el papado y no el Papa Francisco. No sé si me entienden. O sea, claro, puede ser que el Papa Francisco se arrepienta, ¿no es cierto? Y que le dé su corazón al Señor y todo puede pasar. O sea, el rey de Nínive se arrepintió, Nabucodonosor también se arrepintió. Puede pasar, ¿verdad? Puede pasar. Hermano Jairo, sin embargo, disculpe, sí, pero hermano, puede ser, claro, el sistema creado, bueno, sabemos que ante de todo es Satanás que usa a los hombres
para llevar a cabo toda su estrategia contra el Señor. Sí. Y usa al hombre. En ese sistema usa al hombre. Entonces pienso que las primeras personas quizás que abrieron este sistema, que fueron utilizados, y las que se dejaron llevar posteriormente a través de los tiempos hasta llegar hoy día. Es así. Exacto. Yo estoy plenamente de acuerdo, solamente que creo que vale la pena razonar sobre esto, ¿no es cierto? Y no, o sea, en nuestra misericordia por las personas, que si bien es cierto tiene que estar presente, nosotros nunca hemos atacado a las personas en sí. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sin embargo, no podemos olvidar que cuando el Señor destruya el pecado, todos aquellos pecadores que no se hayan separado del pecado, van a ser ¿qué cosa? Destruidos junto con el pecado. No podemos olvidar eso. De hecho, por eso nosotros predicamos al mundo, para que los pecadores no sean destruidos junto con el pecado. Pero eso no quiere decir que el Señor va a lanzar un sistema al fuego y ningún ser humano. O sea, por favor, o sea, eso está, es como obvio, ¿no es cierto? Que cuando el Señor lanza algo al fuego, no lanza un edificio, ni lanza tampoco una computadora. O sea, lo que el Señor lanza al fuego son personas, ¿sí, hermano? Pero resulta que cuando, si usted, bueno, no sé si lo vamos a ver ahora o más adelante, pero dice, en el capítulo 20 después empieza el juicio en el gran trono blanco, sí. Que ahí dice que los muertos son resucitados mayores, y ahí ya es cuando todos los impíos que estuvieron en estos sistemas van a ser juzgados según sus obras, y ahí van a ser echados al lago de fuego. Pero van a ser echados al lago de fuego, pero ya estaban estos dos sistemas. Por eso le digo, no pueden ser personas, porque dice que ya estaban el falso profeta y la bestia. Exacto. Y ya estaban en el lago de fuego, pero el lago de fuego dice que es la muerte segunda. Es decir, estos sistemas murieron y ya no van a volver a levantarse, porque Satanás, cuando por ejemplo, en el milenio, cuando son resucitados los impíos, Satanás dice que los engaña en los cuatro ángulos, a God y Magog, pero ya estos sistemas no están. Porque podríamos decir, si estos sistemas vuelven a levantarse después del milenio, entonces tendría que haber nuevamente católicos, nuevamente protestantes. No, ahora engaña a todos los que quedaron, porque recordemos que la séptima trompeta es juzgada a Babilonia y la gente se da cuenta que fueron engañados por este sistema, porque ellos no se van a rebelar, por ejemplo, contra el Papa, sino que se van a rebelar contra el sistema, y dice que la gran ciudad va a ser quemada por fuego, y nosotros sabemos que esa gran ciudad es la ciudad del Vaticano, simbólicamente. Y todos los demás se van a ir en contra de los pastores, de todos los que los engañaron en el sistema protestante. Pero eso va a ser ¿cuándo? Cuando ya se den cuenta que fueron engañados, antes de la venida del Señor. Pero va a ser demasiado tarde. Obviamente, pero estos sistemas ya dejan de existir en ese tiempo, porque obviamente ya no van a tener poder, porque la gente se dio cuenta que tanto de un lado como del otro fueron engañados. Por eso le digo yo que es un simbolismo que el Señor está utilizando, que estos sistemas no se van a volver a levantar. Sí, hermano Nilsson, estamos completamente de acuerdo, pero surge la pregunta, ¿por qué Dios pondría el lanzamiento de la bestia y el falso profeta durante la segunda venida de Jesucristo, y por qué no lo puso en el orden de los eventos simplemente al final, después de los 1000 años? ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué hay un aparente juicio de algunos instrumentos del mal antes y hay otros juicios después? Entonces, mire, por ejemplo, usted está diciendo que al final son quemados todos los impíos. Sí, estamos de acuerdo en eso. Esa es una regla general, ¿ok? Es una regla general. Así como también hay una regla general que dice que al regreso de Jesucristo resucitan ¿quiénes? ¿Quiénes resucitan cuando Jesucristo regrese? De forma general, ¿quiénes? Los justos. Los justos, ¿no es cierto? Los justos. ¿Resucitan todos los justos cuando Jesucristo viene? Sí, ¿verdad? Sí, de forma general, sí. Les pregunto, ¿hay excepciones? Bueno, los que me traspasaron, dice la Biblia. Sí, sale. Hay una excepción. Entonces hay excepciones. Las reglas generales no dicen todo. Las reglas generales son eso, son reglas generales.
pero a ver, por ejemplo, ¿quién resucitó antes de que Jesucristo venga? Moisés resucitó antes, ¿verdad? ¿Quién más resucitó antes de que Jesucristo venga? ¿Quién más? Elías, ¿Cómo? Elías no está en el cielo. Sí, pero No, Elías pero no no, resucitó pero no porque murió. Elías no murió. Ya, pero ¿quién más Tienes resucitó? razón. ¿Quién más? Lázaro Elías no. nomás. Perdón, No. perdón, Moisés nomás. No, 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 no. no, hay muchos No, más. cuando, Pero es que cuando pero después murieron. Cuando Cristo Pero murió después y murieron. después al tercer día resucitaron muchas personas que murieron en la fe en esa Las época. primicias. No sé, ahí yo no lo entiendo. Es la época Exacto. que Cristo Sí. nació hasta que murió esas personas. Ahí no entiendo esa parte. Exacto, hermano Víctor, mire, hermano Víctor, pero no es necesario que usted entienda por qué. Lo que sí entendemos es que en la Biblia hay excepciones. ¿Cuál es la excepción? Que ese grupo de personas que resucitó junto con Jesucristo, resucitaron antes y se fueron al cielo con Jesucristo, porque la Biblia dice que llevó cautiva la cautividad y la hermana White expresa, ¿no es cierto?, que allí el Señor llevó primicias a los cielos. ¿Okay? Primicias. Ahora, Hermano, pero pero no podemos decir nosotros que son hermano. excepciones porque o sea, va de acuerdo a cómo está el plan de salvación y cómo era el plan de salvación que estaba estipulado en los oficios que se hacían en el santuario. Sí, y en el santuario indicaba que había primicia, por lo tanto Jesús cumplió con todo lo que estaba estipulado en el santuario, por eso que esas personas resucitaron como primicia. Pero no es que sean excepciones, sino que es de acuerdo a lo que el Señor está indicando. Ok, pero veamos otro ejemplo. Nosotros sabemos que cuando termina el tiempo de angustia y comienzan a caer las plagas, viene un momento en el que un montón de gente resucita antes de que Cristo venga. Pero esos no fueron los que lo traspasaron. Esos también. Y esos también son una excepción. Pero ¿quién más nos dice la hermana White que resucitan cuando Jesucristo venga? Perdón, antes de que Jesucristo venga. ¿Quiénes? Los que murieron en el mensaje. En la fe del mensaje del tercer ángel. Del tercer ángel. Exactamente. ¿Dónde está representado eso en la simbología del santuario? Del santuario. ¿Dónde está eso? No se ve ahí, pues, hermano. No se ve. Me perdí. No se ve porque eso lo dice ella, pero en la Biblia no se menciona. Entonces, ahí donde hay unos que sí, otros que no. Entonces, no, hermano, sí se menciona. Pero no lo hemos descubierto. No, hermano, sí se menciona, porque en la Biblia el ángel le dice a Daniel, anda Daniel, porque estas cosas son para muchos días, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 12, dice, tú vas a descansar y te levantarás al fin de los días para recibir tu herencia. Y la hermana White explica eso y dice que Daniel va a resucitar no cuando Cristo venga, sino que Daniel va a resucitar junto con los que murieron con el mensaje de los tres ángeles. Ay, qué maravilla. Entonces, hermanos, miren, a lo que estoy diciendo aquí simplemente es que aparecen cosas en el estudio de la cronología que nosotros no entendemos bien. Y no podemos nosotros cerrarnos diciendo, no, perdóneme, hermano, pero al final solamente son quemados los impíos. Hermanos, a ver, en primer lugar, hay muchos casos de excepciones en la Biblia. Y la Biblia pone claramente, y eso es lo que yo estoy defendiendo hoy día, simplemente es una hipótesis, la Biblia pone claramente el hecho de que el lago de fuego se inicia con el lanzamiento de la bestia y el falso profeta en el momento del regreso de Jesucristo. Ahora, de que esa bestia y ese falso profeta sean unos edificios, o sean unos computadores, o sean lo que sea, eso ya queda al estudio, ¿no es cierto? Todavía no lo hemos descubierto. Pero lo que yo estoy proponiendo es que es probable, hay una posibilidad de que hayan ciertas personas
que van a recibir un castigo diferente. Ahora, eso es una Hermano, hipótesis, por eso eso no lo dice la Biblia, eso pero, no lo dice pero la lo que, Biblia. correcto, pero lo que está diciendo usted viene a ser como, disculpe hermano, que es medio complicado, porque Sí, imagínense si fuesen personas, imagínense, por decir así, si fuesen personas como lo está tratando de insinuar usted, Dios no sería justo, porque el que tiene que empezar a pagar es Satanás, y no las Le hago personas, una porque esas consulta. personas son solamente utilizadas por Satanás. Entonces, si esa persona va a nacer ya echada en ese lago de fuego para ser exterminada, ¿cómo se va a sí, comprobar? hermano, Porque para Hermano eso no hay sí, Jairo, yo juicio. le, ok, disculpe, pero el hermano B, hermano en delante comentó sí, que yo ya lo tenía claro, por ejemplo, al final de los tiempos, antes que venga el Señor, parece que la sociedad completa se da vuelta, sobre todo la gente religiosa que fueron engañados y van a quemar todo, por ejemplo, toda esta ciudad del Vaticano, y me imagino que todo alrededor del mundo, iglesias relacionadas a iglesias católicas y todo sí, ese eso, tipo de sí, cosas, es una y interpretación, contra el sistema, porque al quemar la estructura y todo, eso es ir contra el sistema. sí, Entonces, ¿no será que de ahí parte esta situación que está usted comentando? puede ser, puede ser, Y, puede ser, y eso es es lo que una, quiere decir, y eso es lo que quiere decir el versículo que usted comentó. sí, hermano, mire, puede ser, si yo no digo que necesariamente sean, que personas pasan 1000 años quemándose, no estoy diciendo eso necesariamente, porque eso no lo dice la Biblia. Y Lo de hecho, único, pero piense sí, usted que de hecho ahí va a haber muerte. claro, Ahí en ese momento no va a ser solo la estructura. La gente va a exactamente. estar tan desquiciada que va a ir a matar gente de ese sistema y los va a seguir en ese corto tiempo. Sí, 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 exactamente. Ahora Hermanito, mire, Hermano, disculpe una yo, vez más. ok, En el conflicto de los siglos, ahí se describe y dice que los pastores, todos esos personajes que engañaron a esta gente, dice que van a ser despedazados vivos porque la gente, su desesperación, sí, se va a dar sí, cuenta que fueron engañados por ellos. Por eso es que le vuelvo a repetir, ese sí, sistema ya no se va a volver a levantarse. El Señor simbólicamente está diciendo, ese sistema deja de existir porque recordemos que el lago de fuego de azufre es simplemente la muerte segunda. Y la muerte puede ser de persona como de sistema. ¿Me sí, entiendes? O sea, sí, a eso yo estoy, porque Claro, si nos porque vamos a piensa, otro lado, hermano, que si muere la persona, deja de existir el sistema, claro, porque el ser humano lleva adelante un sistema. Es como sí, en un hogar, si el marido falta y hay un sistema que lleva esa casa, el marido, y falta el marido, la casa se derrumba porque claro. a no ser que la señora lo lleve y si mueren los dos, después ya, y así va acabándose el sistema o se va Sí, sí, no, sí degenerando. se entiende. claro, y Satanás ya no tiene poder a través no va a poder utilizar ese sistema porque la gente se va a dar cuenta que, por ejemplo, el Papa, si está cuando Cristo venga ahora, lo creían Dios falso. Nos hicieron creer en la Virgen, nos hicieron creer en los santos, nos hicieron creer tantas mentiras que ahora estamos en la Claro, desesperación porque ya no hay salvación. Y los evangélicos, por lo consiguiente, a sus claro, pastores, a sus grandes pastores que hicieron milagros, hicieron grandes cosas, y se van a ir contra de ellos. Y sí, nosotros vamos a estar protegidos porque el Señor viene. Es sí, decir, se la entiende. desesperación para ahí, por eso que dice ahí, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ujú. Sí, Y el no, se crujir de dientes, entiende, ¿cuánto es el crujir de dientes? Cuando la persona está irada, no contra nosotros, sino que se van a volver contra ellos mismos. claro, se entiende perfectamente. Yo creo que puede ser, muchas cosas pueden ser. Vamos a escuchar por un momento al hermano Daniel, me parece que quería hablar. Está bajo el nombre Paola Riff. Adelante, hermano Daniel. sí, sí, habla Daniel, esposo de Paola. Hola, hermano. Hola, hola. Mira, quería comentar algo que, claro, para mí era un poco sorpresa lo que el hermano decía, pero fui aquí a leer el comentario bíblico antiguo, Ujú. eh, de ese versículo que está en Apocalipsis 19, si no me equivoco, del versículo 20 o 21. Dice así el comentario, mire, es algo interesante, ¿eh? Yo no lo había considerado, dice así. Y fueron lanzados en el lago de fuego. Esta frase dirige inmediatamente la atención del lector a una frase idéntica del capítulo 20:10, lo que a su vez parece llevar a la conclusión de que los dos se refieren al mismo evento, caracterizado por el lago de fuego, es decir, la destrucción de los impíos al fin de los 1000 años. Pero al hacerlo, esto produce un problema, dice aquí el comentario bíblico lo reconoce.
dice que es un problema decir que los dos son el mismo evento, ¿ya? Y dice así: es muy evidente en el capítulo 19 que se trata de acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el sostener que el lago de fuego que describe un acontecimiento al final de los 1000 años es sacar este versículo de contexto. Así lo dice. Siempre es mejor, hasta donde sea posible, hallar una explicación que permita que un determinado pasaje de la Escritura mantenga la secuencia histórica. Así es. En cuanto al capítulo 19:10, dice: esto es posible si se toma como premisa razonable que habrá un castigo divino con fuego tanto al principio como al fin de los 1000 años. Lo dice que el comentario bíblico. Sí. No hay contradicción alguna entre un lago de fuego al principio y otro al final de los 1000 años. Jaime White, dice aquí, escribió acerca de este asunto. Escribió lo siguiente: permítaseme decir que hay dos lagos de fuego, uno en cada extremo de los 1000 años. Eso está sacado de la Review and Herald de 21/1 de 1862. Y lo leí porque, claro, a mí me sorprendió, no lo sabía. Y claro, si uno lo toma en el contexto, hay en el fondo, dos eventos distintos, ¿ya? Sí. Tal como aquí lo menciona el comentario bíblico. Ahora, el detalle de cómo son los eventos no lo sabemos, si es algo temporal o es Exacto. algo, ¿no es cierto?, que va a durar 1000 años, tampoco lo sabemos. Ya, lo que sí recuerdo que lo dice el conflicto de los siglos es que después de los 1000 años, entre la gente que va a resucitar, una cosa que dice es que habrá muchos papas y muchos que fueron jefes de la iglesia. Incluso dice que habrá muchos de los que le llaman los padres de la iglesia, ya San Agustín, todo eso, Tomás de Aquino, me imagino, todo eso dice que tienen que dar una cuenta a Dios de la que bien les gustaría salirse, o sea, no les gustaría dar cuenta a Dios por lo que hicieron, ya por cómo desviaron a la gente, ¿cierto? Así es. Así es. Totalmente de acuerdo, hermano. Yo simplemente, miren, yo tengo que reconocer que no entiendo bien cómo va a ser la situación de aquellos que son contados con la bestia y el falso profeta antes de los 1000 años. ¿Cómo va a ser su situación durante los 1000 años? Lo que sí tengo que afirmar es que evidentemente la Biblia presenta una destrucción en el lago de fuego antes de los 1000 años. Ahora miren, surge lo siguiente. Nosotros podemos echar a andar la imaginación. Por ejemplo, podríamos pensar que para algunas personas ese castigo eterno tiene lugar acá, antes de los 1000 años. ¿Se acuerdan un versículo que dice que poderoso es Dios quien le juzga? Miren, hay algunos versículos en la Biblia en donde da a entender de que hay algunos casos que Dios juzga antes de los 1000 años. Nosotros como regla general sabemos que hemos de juzgar al mundo, ¿verdad? Durante los 1000 años. Pero la Biblia da a entender de que hay algunos casos que son juzgados por Dios antes. Ejemplo. Y que reciben, ejemplo, miren. Ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes lo que la hermana White habla sobre los esclavos? ¿Se acuerdan? No. La hermana White dice que los esclavos que fueron dominados en sus conciencias por sus señores y que ellos no tuvieron más libertad de conciencia que la de sus señores que ejercían sobre ellos, ella dice que no se levantarán para ser destruidos al final de los 1000 años. Ella dice que el Señor hará como que ellos nunca existieron, simplemente. Y sus señores recibirán el castigo por los pecados de ellos. ¿Qué les parece? Hermanito Jairo. Sí, hermano Nilsson, adelante. Lo que pasa, hermanito Jairo, es que nosotros debemos tener en cuenta que cada comentario que se hace, tanto de la Biblia como lo de la hermana Elena White, siempre nunca son en presente, sino que siempre dan a conocer un futuro. El Claro. Señor va a juzgar, pero nosotros como adventistas sabemos que el Señor empezó su juicio en 1844 y todavía no lo termina, ¿no es cierto? No sabemos también si está pasando por los vivos, si ya terminó por los vivos o empezó por los muertos, pero sabemos que el juicio del Señor es justo. Pero Sí. ¿qué significa ahora? Que ella dice, claro, van a ser juzgados
los amos que nos instruyeron, como dice usted, a los esclavos, sí, pero siempre hacia un futuro. Ahora, nosotros sabemos que eso va a ser, ya cuando Cristo viene, ya el pueblo de Dios está haciendo, ya fue juzgado. Ya se sabe quién se salvó y quién no. Pero los impíos van a ser juzgados después del milenio. Por eso dice, en el gran juicio, el gran trono blanco, ahora ya son juzgados los que se perdieron. Ahora, ¿por qué se perdieron? Se va a dar a conocer ahí no tan solo a los que se perdieron, sino que, como decíamos en el versículo anterior que usted leyó de Daniel, millones y millones de seres que están en otra creación, ¿no es cierto? Ángeles, en fin, que están sirviendo de testigos, están viendo por qué esas personas se perdieron. Y dice que los libros van a ser abiertos, ¿no es cierto? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego. Pero eso va a ser al fin del milenio. ¿Quiénes? Los impíos, los que lamentablemente rechazaron el amor de la verdad o rechazaron al Señor. Pero eso es decir, por eso que hay dos juicios, uno para el pueblo de Dios y otro para los impíos, uno antes del milenio y uno para después del milenio. No sé si me voy a entender. Entonces, Sí. siempre nosotros como adventistas sabemos cuándo se reproduce el juicio, a diferencia de los evangélicos que dicen, no, si el juicio no existe, que el juicio es un invento de nosotros, que la persona es salva apenas aceptó al Señor, en fin. Pero para nosotros sabemos que en estos momentos tenemos todavía la oportunidad de salvarnos y de traer más personas a salvación porque el juicio aún no se ha cerrado. Sí, Porque la sí. puerta de la gracia todavía no se cierra. Sí, hermano Nilsson, está totalmente claro. Disculpe un momentico, yo digo una cosa. Perdón, hermana Luz. Yo digo una cosa, y es ¿Sí? que ahí es en esos casos, como se comentó ahorita, es donde muestra, donde realmente nosotros sabemos que Dios tiene mucha misericordia con nosotros y bondad, ¿cierto? Sí, amén. Pero para la información de todos y para la vista de todos, esos casos muestran mucho más su misericordia, como lo que usted acabó de decir, de esas personas que no tuvieron, o sea, no les dejaron el derecho de pensar siquiera ni de ser, ¿sí que? Entonces, Sí. ahí vemos, y vuelvo y lo reitero, que es la misericordia y la bondad de Dios que nos la muestra en todo momento de nuestra vida. Ajá, así es, amén. Hermano Ahora, Jairo, ¿podría repetir esa misma frase que no lo entendí bien, lo que comentó sobre los esclavos? sí, lo que pasa es que, bueno, no tengo la cita aquí ahora, hermano, me gustaría pero tenérsela, sí. pero la cita dice que, hablando sobre las personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer libremente a Jesucristo, obviamente no pueden recibir, muchos de ellos, no dice que todos, pero muchos de ellos no recibirán la vida eterna porque no alcanzaron, por así decirlo, ¿no es cierto?, el carácter de Cristo en ellos, no lo recibieron por la gracia, ¿ya? Ahora miren, porque no tuvieron la oportunidad de ejercer fe. Sus amos los obligaron a hacer todo tipo de cosas que iban en contra, ¿no es cierto?, de lo que es bueno, qué sé yo, etcétera. O sea, sus conciencias fueron violadas, pero no por sus propias decisiones, sino por sus amos, ¿ya? Entonces la hermana White dice que esas personas no se levantarán para ser castigados. O sea, esas personas van a morir y el Señor Ya murieron, claro. no los va a resucitar después de los 1000 años para darle el fuego, ¿no es cierto? Y mandarlos al lago de fuego, porque esas personas... Finalmente ellos tampoco verán a Cristo, no verán todo, no, como que pasaron por este mundo y fue nomás. Exactamente. Ahora, es en ese sentido que el juicio de ellos se realiza antes. Miren, yo les quiero leer un versículo que habla también de un juicio que se realiza antes de los 1000 años. Miren lo que dice Apocalipsis 18:8, hablando de la bestia y del falso profeta. Dice, aquí está hablando de la ramera, ¿ya? De la ramera, que nosotros entendemos que es la unión, finalmente, la gran ramera, la Babilonia la grande, es ahora la unión tanto de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, del papado, con todas las otras religiones protestantes apóstatas. Ahora, miren lo que dice el Apocalipsis 18:8, dice, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Dice, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, que en una hora vino tu juicio. Es cierto que aquí hay una ciudad que es quemada, pero esta es una ciudad simbólica, nosotros lo sabemos. Bueno, probablemente se ha quemado el Vaticano, a mí no me cabe duda, pero aquí dice muerte, llanto y hambre.
Entonces, esto nos habla de que hay algo que es aplicado a personas, no es algo que es aplicado simplemente a un edificio, o qué sé yo, a un país, o a una zona, qué sé yo. Bueno, no quiero ir más Pero allá. una última acotación, hermanito. Bueno, Pero hermano que Nils. resulta que ahí dice ahí que la gente se lamentaba porque esta ciudad o este sistema les daba de comer, les daba beneficio, Sí, porque todo se beneficia, o sea, todo el mundo se benefició de esta ciudad o de sí, este sistema. Por eso le digo, si este sistema muere, por decir así, si un partido político deja de existir, ¿quiénes son los que pierden? Sus adherentes. Pero ese sistema dejó de existir. ¿Por qué? Porque ya no hay más alcalde de ese partido, no hay más senadores de ese partido. Es decir, dejan de sacar provecho de ese sistema. Lo mismo ocurre aquí con este sistema apóstata que es el católico, o el romano, o el papado, o el Vaticano. ¿Por qué? Porque dice que, lo vemos ahora, por ejemplo, en esta fiesta que hubo aquí en Andacoy, pues, hermanito, que la ciudad es llena de ¿qué? De mercaderes. ¿Por qué? Porque a través de esta fiesta sacan provecho. Entonces, si se acaba este sistema, obviamente que dice, están lamentando. ¿Me entiendes? Por eso que le digo yo sí. con las personas, este sistema ya dejó de alimentarlo, dejó de darle provecho, dejó de darle todo. ¿Por qué? Porque murió, porque este sistema se dieron cuenta que estaban siendo engañados y fueron engañados y se fueron a la perdición. Claro, claro. No, se entiende perfectamente su punto de vista, hermano Nilsson. Sin embargo, tenemos que estar abiertos, ¿no es cierto? No sabemos bien cómo va a ser este juicio a estas personas, ¿ya? Tampoco hay ningún versículo de la Biblia que nos diga que nadie va a recibir el castigo de la muerte eterna antes de los 1000 años. No hay ningún versículo que diga eso, ¿ya? No hay ningún texto en la hermana White tampoco que diga eso. Simplemente nosotros sabemos que de forma general, después de los 1000 años, los seres humanos impíos van a recibir el castigo de la muerte eterna junto con Satanás y con los ángeles, ¿no es cierto? Pero aquí hay algunos versículos que yo simplemente quise presentarlos para que ustedes pudiesen ver que parece haber una excepción, parece haber, cuidado con eso, parece haber, no sabemos bien los detalles, pero sí viene esto a aclarar un poco el asunto del orden de los eventos, porque justo como lo leyó el hermano Daniel antes, eso produce a veces un revueltijo del orden de los eventos, porque por nuestro entendimiento general, ¿no es cierto?, tendemos a poner todo lo que diga lago de fuego para después de los 1000 años, y no necesariamente es así, ¿ya? Bueno, dicho eso, ya se nos ha pasado bastante tiempo solamente en el primer comentario. Me gustaría ir al segundo. Yo pregunté al principio si habían comentarios de ustedes, ¿no es cierto? Y no los hubo, así es que voy a pasar al segundo, que corresponde al versículo 12. También es muy interesante, ojalá que no nos lleve tanto tiempo este, ¿no es cierto? Miren lo que dice el comentario del versículo 12. Por favor, ¿quién me lo puede leer? Versículo 12 del capítulo 7 de Daniel. Solo el versículo. ¿Alguien que tenga su Biblia por ahí a mano, por favor? Diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ok. De Daniel, hermano, ¿no? De Daniel, estábamos en Daniel. Daniel 7. Daniel 12, no, pero parece que no es lo que leyó la hermanita. No, parece que leyó Apocalipsis. Bueno, hermana, por favor, Daniel 7. Aquí lo tengo, puedo hacerlo. Ya, por favor, adelante. Habían también quitado a las ostras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ok. Miren lo que dice el comentario del versículo 12. Esto está en la Review and Herald de septiembre 25 de 1883. Dice, en las Escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro tiempo. Las profecías de las Escrituras apuntan al periodo inmediatamente anterior a la aparición del Hijo del Hombre. ¿Ok? O sea, aquí no estamos hablando del año 1844. Aquí la hermana White está hablando del periodo inmediatamente anterior
a la aparición del Hijo del Hombre. ¿Ok? Y miren lo que dice. Y aquí se aplican de manera preeminente sus advertencias y amenazas. Los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, dice, arrojan un torrente de luz sobre los acontecimientos que sucederán entonces. ¿Qué les parece? Hermanos, ¿qué les parece? A ver, yo quiero hacer un comentario aquí y que creo que es algo obvio, no sé si no me lo pueden decir, pero a mí me da la impresión de que la comprensión actual que nosotros tenemos de los eventos proféticos nos acompañan con lujo de detalles hasta 1844, ¿sí o no? Y después parece haber una tremenda laguna en donde no sabemos nada, prácticamente, y la profecía cae otra vez al fin del tiempo de gracia. O sea, pareciera ser, según lo que entendemos actualmente, que la descripción de los eventos proféticos no dice nada con respecto al tiempo del juicio investigador. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero miren lo que dice la hermana White. Dice, los periodos proféticos de Daniel se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación. ¿Cuál es la gran consumación? El momento en que Jesucristo viene. Esa es la gran consumación. Miren lo que dice. Arrojan un torrente de luz sobre los acontecimientos que sucederán entonces. El libro de Apocalipsis también está repleto de advertencias e instrucciones para la última generación. ¿Qué les parece? O sea, la gente que está viviendo ahora, no en 1844, no después del cierre del tiempo de gracia, no, ahora. Y dice, el amado Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, retrata las escenas aterradoras y emocionantes relacionadas con el fin de la historia de la tierra y presenta los deberes y peligros del pueblo de Dios. Nadie necesita permanecer en la ignorancia, nadie necesita estar desprevenido para la venida del día de Dios. Hermanos, ¿por qué yo quise comentar esto? Porque creo personalmente que el enemigo ha hecho un trabajo de joyería para hacernos creer que de 1844 hacia atrás está todo dicho. Del cierre del tiempo de gracia hacia adelante está todo dicho. Pero entre medio, que es cuando estamos viviendo ahora, no hay nada. ¿Qué les parece? ¿Deberíamos reestudiar? Debemos reestudiar. Ahora, hermanos, quisiera comentar lo que corresponde a los versículos 13 y 14. Miren lo que dice. Versículos 13 y 14 de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Miren lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Les leo ahora el comentario entonces. Miren lo que dice el comentario. Dice en The Great Controversy, esto equivale al conflicto de los siglos, ¿ya? Dice, la venida de Cristo aquí descrita no es su segunda venida a la tierra. Ojo con eso. Dice, Él viene al anciano de días en el cielo para recibir dominio, gloria y un reino que le será dado al final de su obra como mediador. A ver, ubiquémonos entonces, cronológicamente.
¿En qué momento Jesucristo viene al anciano de días? ¿En qué momento? ¿Alguien me dice el año? En 1844, Y 4, ¿no es cierto? ¿sí? En 1844 el Señor Jesucristo se presenta ante el Del anciano. lugar santo al santísimo, ¿cierto? Exacto. Del lugar santo pasa al lugar santísimo, ¿ok? ¿Y qué dice allí? Dice, ¿para qué viene? ¿Para qué? Dice, viene al anciano de días, dice en el cielo, para recibir dominio, gloria y un reino. ¿Qué es dominio? ¿Qué es dominio? Dominio significa que él se hace señor Dueño. de algo, dueño de algo, ¿ok? Dueño de algo. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es? Bueno, todo reino tiene un territorio, ¿no es cierto? Somos todos nosotros los cristianos que hemos creído en Él. Las almas Exactamente. que estamos con Él, claro. Exactamente. Y las que Entonces, han muerto. el territorio es la tierra, ¿verdad? El territorio es la tierra. Pero los súbditos del reino, que son la parte principal, son las personas. Entonces, Jesucristo durante el ministerio del lugar santísimo tiene que recibir dominio de las personas y de la tierra, ¿ya? ¿Qué más tiene que recibir? Dice gloria. Gloria. Hermanos, ¿qué es gloria? ¿De qué es símbolo Cuando, gloria en la Biblia? ¿De qué símbolo? cuando uno glorifica a Dios Reverencia. con su actuar. A ver, pues seamos más específicos. ¿Qué dice la Biblia? Adoración. Ok, adoración, sí, pero tiene ¿qué dice razón. la Biblia? ¿Se acuerdan ustedes el texto que es principal para hablar de la gloria de Dios? ¿Qué dice la Biblia cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame qué cosa? Yeah. Tu gloria. ¿Qué le mostró el Señor? El resplandor. Le ¿Sabes lo que, mostró todo su reino, toda su posesión. ¿sabes lo que el Señor le mostró? Sería bueno que lean ese texto. ¿En qué momento fue ese? Su carácter. ¿En qué momento fue cuando la A ver, zarzamora o fue perdón. en el monte Sinai? En el monte, pero la hermana lo dijo. Una hermana habló, no sé quién fue. Su carácter le mostró. Hermana Carmita, justamente, lo que Dios le mostró a Moisés en el monte fue su carácter. Amén. Amén. ¿Saben ustedes que en la Biblia, cada vez que se habla de gloria y no se está hablando de luz, ojo, porque gloria también es símbolo de luz física, ¿ya? En la Biblia. Pero la mayoría de las veces cuando en la Biblia se usa la palabra gloria, no se refiere a una luz física. Se refiere al carácter de Dios. De hecho, la frase glorificad a Dios es una frase que literalmente significa mostrad a Dios. ¿Y cómo mostramos nosotros a Dios? ¿Cómo lo mostramos? Tendríamos que mostrar gloria, con el carácter. Amén. Eso es lo que Él recibe, Amén. recibe dominio y gloria. Amén. El carácter de cada uno de nosotros que tiene Amén. semejanza a nuestro Señor. Amén. Miren, seamos más específicos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo ascendió a los cielos? Lo que dice el Salmo ese que describe la ascensión de Jesucristo a los cielos cuando se presenta ante el Padre. ¿Y qué dice al final? Que el Padre derrama sobre él, ¿qué cosa? Derrama el aceite. Y ese aceite es derramado sobre Jesucristo y dice, y moja el cabello y la barba y las vestiduras y finalmente llega al borde. ¿Y qué sucede? Derrama ese aceite y gotea ese aceite hacia abajo. Hermanos, simbólicamente la Biblia nos enseña que cuando Jesucristo ascendió a los cielos, el Señor le concedió su espíritu para que Él lo diera a su iglesia, ¿no es cierto? Eso simboliza el aceite, el Espíritu Santo.
pero en el tiempo del ministerio de Jesús en el lugar santísimo, ese Espíritu Santo se le llama la lluvia, ¿cuánto? En el lugar santo fue la lluvia temprana, y en el lugar santísimo, ¿cómo se llama? La lluvia tardía. La lluvia tardía. ¿Y saben por qué se caracteriza la lluvia tardía? La lluvia tardía se nos dice que viene a madurar, ¿qué cosa? ¿Los frutos? El fruto. ¿Y cuál es el fruto? Literalmente hablando, hermanos, ¿cuál es el fruto que Dios? El carácter de Jesús. El carácter. O sea, Dios le da a Jesús, le entrega en sus manos el carácter de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu Santo, no en el sentido de una persona, sino en el sentido del carácter de Dios. Ahora, ¿de qué es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la que hace posible todo ese proceso? Sí, aquí no estamos diciendo que no hay Espíritu Santo como persona, no, está presente, ¿ok? Que quede claro. Pero esa unción que se le da a Cristo se le da como símbolo de que a Jesucristo le es puesta en sus manos la potestad de impartir su propio carácter, el carácter de Dios, a su pueblo, a sus hijos. Y cuando ese carácter se refleja perfectamente en el pueblo de Dios, en sus hijos, al final del tiempo de gracia, lo que nosotros llamamos como la lluvia tardía, entonces, ¿qué sucede? Los hijos de Dios vienen a reflejar perfectamente el carácter de Cristo. A eso nos referimos cuando hablamos con la perfección cristiana. A eso nos referimos cuando hablamos de la victoria sobre el pecado. A eso nos referimos con el borramiento de los pecados. A eso nos referimos con la purificación del santuario. Hermanos, esa es la obra central de Cristo en el santuario celestial ahora. Limpiarnos totalmente del pecado. Claro, y aquí dice, hermano, dice, y que será dado al final de su obra como mediador. Exactamente. O sea, del 1844 hacia adelante, todo esto fue dado al Señor. Dominio, gloria, que el carácter. Ojo, le es dado. Es un proceso. Nosotros los cristianos hacia Dios, ¿cierto? Y los que han muerto en el proceso de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Sí. Perfecto. Hermano, entonces miren, lo que Jesucristo recibe durante su ministerio en el lugar santísimo es el dominio, o sea, Él se hace verdaderamente dueño de nosotros, porque cuando nosotros actuamos de cualquier manera, aunque digamos que somos cristianos, aunque digamos que somos hijos de Dios, perdónenme, pero no somos de Cristo. Sí, pues. No. ¿Cuándo le pertenecemos verdaderamente a Cristo? Cuando su gloria está en nosotros. Amén. Ahí le pertenecemos a Cristo. Y después dice, y un reino. ¿Cuál es ese reino? Bueno, cuando el padre finalmente le dice al hijo, le dice, ok, está listo, la novia está lista, se ha preparado, está perfecta, está blanca, está sin mancha ni arruga, entonces ahora te casas. Ok, dice Cristo, casémonos. Y el padre los declara marido y mujer, y entonces Jesucristo ahora tiene una iglesia perfecta, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y entonces Jesucristo dice, ahora la voy a buscar. Ahora miren, dice, le será dado al final de su obra como mediador. Es esta venida y no su segunda venida lo que se predijo en la profecía que tendrá lugar al final de los 2300 días de 1844, acompañado por ángeles celestiales. Dice, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí aparece en la presencia de Dios para participar en los últimos actos de su ministerio a favor del hombre, realizar la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos los que se demuestra que tienen derecho a sus beneficios. ¿Qué les parece? No es para todos, sino para aquellos que verdaderamente se entregan a Jesucristo. Para aquellos de los cuales Jesucristo puede decir, estos son míos. Y hermanos, nos vamos al siguiente comentario. No me gustaría que dejemos para la próxima. Para la próxima me gustaría solamente trabajar en la cronología, ¿ya?
Dice el comentario del versículo 18. ¿Quién me lee, por favor, el versículo 18? Por favor, rápidamente, porque ya estamos muy atrasados. ¿Quién me lee el versículo 18? Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ok, muchas gracias, hermano José. Voy a entonces leer el comentario. Mire lo que dice. Dice, el gran plan de redención tiene como resultado que el mundo regrese plenamente al favor de Dios. El territorio va a regresar. Va a regresar. Mire lo que dice, todo lo que se perdió por el pecado es restaurado. No solo el hombre, sino la tierra es redimida para ser morada eterna de los obedientes. Miren qué interesante. Esto es una prueba más de que la obediencia tiene lugar en el pueblo de Dios antes de que Cristo venga. Antes se tiene que realizar esa obra. Por eso es importante estos comentarios que estamos haciendo aquí, porque la hermana White deja claro que esta situación tiene lugar antes de que Jesucristo aparezca en las nubes del cielo. No es algo que se concrete cuando Jesucristo nos transforma, no. Eso le llama a ella el toque de la inmortalidad. Nada más. Dice, todo lo que se perdió por el pecado es restaurado. No solo el hombre, sino la tierra es redimida para ser morada eterna de los obedientes. Durante 6.000 años, Satanás ha luchado por mantener la posesión de la tierra. Ahora se cumple el propósito original de Dios en su creación. Los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando Jesucristo venga, Él y los santos ya van a ser dueños de la tierra. Todavía va a haber un prisionero aquí, pero ya van a ser dueños de la tierra. Porque a Jesucristo le es dado el reino cuando está en el lugar santísimo todavía. Dominio y gloria. Así es. Y miren lo que dice. Miren lo que dice en el original, en el libro original que ustedes leyeron. Hay un error. Miren lo que dice. Dice el comentario del versículo 18. Dice, durante más de 6.000 años, Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra. Hermanos, eso está mal traducido. Yo busqué la traducción original de Patriarcas y Profetas, la página 342, párrafo 1, y lo que dice literalmente Patriarcas y Profetas en inglés es lo siguiente. Dice, durante 6.000 años. No dice durante más de 6.000 años. ¿Ok? Así que eso está mal traducido. Cuidado con eso. ¿Por qué quise poner este asunto aquí, este comentario? Bueno, además de lo que ya hablamos, porque hermanos, nuestros pioneros, incluyendo a la hermana White, creían plenamente en lo que se conoce como la doctrina de la semana milenial. ¿Han escuchado hablar de eso? Ellos creían que en las Escrituras se establece claramente un período de 6.000 años en los cuales Dios se propone restaurar la tierra a su reino eterno. Hay un simbolismo a través de todas las Escrituras acerca de cómo en una semana simbólica de 7.000 años el Señor pretende traer descanso, paz y restauración a nuestro mundo de pecado.
Es muy interesante el estudio de los 6.000 años. Yo quisiera poder compartirlo con ustedes, pero será para otro momento. Es algo muy bonito, ¿ya? Obviamente no tenemos que usar esto como una referencia para poder establecer el momento en que Jesucristo va a venir, ni mucho menos. No es esa la idea, ¿ya? No es esa la idea. Claramente podemos tener más o menos una aproximación de cuánto tiempo falta para que termine la historia de este mundo, pero no es correcto que nos pongamos a tratar de establecer años y fechas específicos, porque no sirve para eso la semana milenial. La semana milenial solamente sirve para darnos una referencia de cuán cerca estamos del establecimiento del reino de Dios. Ahora, hermanos, quisiera pasar al último comentario de hoy, que yo por lo menos preparé, y es con respecto al versículo 22. El versículo 22 nos dice: hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. ¿Ok? Y nos dice entonces el comentario. Esto está en Early Writings, que corresponde a Primeros Escritos, en la página 52, párrafo 2. Dice: después que los santos hayan sido transformados en inmortales y arrebatados con Jesús, después que hayan recibido sus arpas, sus mantos y sus coronas, y hayan entrado en la ciudad celestial, ¿no es cierto? Dice, se sentarán en juicio con Jesús. Serán abiertos el libro de la vida y el de la muerte. Y aquí viene lo importante, hermanos. Miren qué interesante esto. Serán abiertos dos libros, el de la vida y el de la muerte. Miren lo que dice. El libro de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos. A ver, hermanos, pregunta, ¿qué es lo que suele decirse normalmente que tiene anotado el libro de la vida? ¿Qué es lo que normalmente se dice que tiene anotado? Las buenas obras. Las buenas y las malas. A ver, yo he escuchado, bueno, a lo mejor es lo que han aceptado al Señor. Sí, suele decirse que son los nombres, ¿sí? Exacto. Suele decirse que son los nombres. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, alegraos, ¿no es cierto?, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿no es cierto? Ok. Sí. Y nosotros nos hemos quedado con la idea de que allá dice Juanito tanto, ¿sí o no? Ok. Hermanos, ahí hay un problema. ¿Saben cuál es el problema? Que la Biblia, cuando se habla de nombre, no se habla de Juanito. ¿De qué se habla cuando en la Biblia dice nombre? Carácter. El carácter. Amén. Es el carácter. ¿Y de qué está compuesto el carácter, hermanos? ¿Cómo se forma el carácter? De hábitos. Se forma de actos. No, la hermana White dice, no es un acto bueno o un acto malo, sino que la repetición de los actos va formando los hábitos y estos forman el carácter. Acciones. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, miren, nuestro carácter está formado de nuestra experiencia, en otras palabras, de nuestra experiencia. ¿Son importantes los actos entonces, hermanos? Hermanos, son muy importantes. ¿En base a qué se hace el juicio de Dios? Se hace en base a las obras. Pero no que esta obra es buena, esta obra es mala. No, sino que lo que nosotros hicimos en esta tierra, nuestras obras, le dieron forma a un carácter, a un nombre. Y ese carácter es juzgado parte por parte. Y miren lo que dice aquí. Y esto es lo interesante, hermanos. Dice, el libro de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos. Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes y yo hemos realizado malas acciones también? Obvio que sí, es una pregunta retórica, ¿cierto? Entonces ahora viene una pregunta que no es retórica. ¿Y por qué este libro solamente tiene las buenas acciones cuando se inicia el juicio en los cielos? ¿Por qué? Díganmelo, a ver.
¿Quién me lo responde? Las malas quedaron justificadas. No Hermano, es por el perdón de los pecados, por el ok, perdón que Cristo nos da, nos dio. ok, Y por a el ver, arrepentimiento. ok, está todo bien, pero vamos a recordar lo que hemos estudiado, porque lo que hemos estudiado no ha sido en vano, espero. El Señor ha No. perdonado los pecados desde el inicio del mundo, ¿sí o no? Los ha perdonado desde el inicio del mundo. Sí. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo desde 1844 en adelante que es diferente a lo que está haciendo? Intercediendo por el pecador. Ok, está intercediendo, pero ¿para qué? ¿Para lograr qué cosa? Que es diferente de lo que ha hecho antes. El perdón. Perdonar Pero nuestras faltas. antes también perdonó. ¿Qué diferencia hay en el perdón del lugar santísimo? ¿Qué diferencia? Ahí me pilló. Para que recibamos la gracia de Él. Ok, pero ¿qué significa esa gracia? A ver, ¿en qué consiste la diferencia del ministerio de Jesús antes del lugar santísimo y el ministerio de Jesús después del lugar santísimo? ¿Cuál es la diferencia? ¿La entendemos, hermanos? Que nos defiende, Pero ¿y antes no nos defendió? También nos defendía. Recuérdese que Pero tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. A ver, el hermano José dijo algo. Hermano José, ¿qué dijo? la obra de juicio que se está llevando a cabo es para reconocer quiénes tienen derecho a la vida eterna. Ok, ¿y cómo se define ese derecho? ¿Cómo se decide? De acuerdo a las obras escritas en los libros. Ok, y resulta que aparece aquí un grupo de personas que solamente tienen buenas obras. ¿Qué pasó entonces en el juicio investigador? ¿Qué sucedió con las malas obras? Borró del libro. Fueron borradas del libro. Hermanos, esa es la clave. La diferencia entre el antes del lugar santísimo y después del lugar santísimo es que Jesús ahora está borrando pecados. Ya no los está perdonando. ¿Los perdonaba? Exacto. Los pecados que están perdonados, obviamente, no va a borrar los que no están perdonados, ¿no es cierto? Pero ahora Jesús está borrando, hermanos. O sea, hermano, usted me quiere decir que cuando uno ora al Señor y le pide perdón, automáticamente el Señor los borra ese pecado. No, hermano. No le estoy diciendo eso. No, lo que le estoy diciendo es que las personas que salgan del proceso del lugar santísimo van a salir sin pecados. Eso es lo que le estoy diciendo. Solo serán recordadas sus buenas acciones. Su proceso todavía no ha terminado, ¿no es cierto, hermano? Se me fue su nombre. Víctor. Sí, el hermano Víctor. Su proceso todavía no ha terminado, ¿verdad? El mío todavía no ha terminado. Yo todavía tengo pecados. Claro. Yo todavía tengo pecados. ¿El Señor me ha perdonado? Sí. Hoy día en la mañana le pedí perdón al Señor por algunas cosas. Sí, lo hice. ¿Y el Señor me perdonó? Sí. Pero esos pecados todavía no están borrados. ¿Cómo lo sé? Al final del año. ¿Cómo lo sé? Al final del año, sí. Hermanos, ¿cómo yo sé que mis pecados todavía no están perdonados? Porque todavía los recuerdo. ¿Se acuerdan lo que leímos en el conflicto de los siglos la vez pasada? Ya, ven. Satanás trata de recordarle sus pecados a los hijos de Dios y dice, no los pueden recordar. Hermanos. Si lo recuerdan porque nuestros nombres ya no son pasados en el juicio. Exacto, hermanos. Hermanos, esto es algo maravilloso. El Señor nos va a recrear. Hermano, usted no va a cargar con sus culpas por toda la eternidad, hermano. Amén, amén. Usted no se va a acordar de lo que le hizo a su esposa. Usted no se va a acordar de lo que le hizo a sus hijos. Usted no va a saber lo que le hizo a su prójimo. O lo que le hicieron. Hermano, yo no lo voy a recordar y yo le doy gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Amén. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que ahora
pedir Amén. que nos ayude a recordar todos Ya, los que no sí, podemos sí. recordar, Tenemos que recordarlos, pero ¿para qué? Para para arrepentirnos. confesar. Y Porque cuando el Señor nos llame a nosotros a pasar por el juicio de los vivos, acuérdense que eso es algo que va a suceder pronto, y no sé, probablemente ya comenzó, no lo sabemos, pero eso tiene lugar antes del cierre del tiempo de gracia, eso lo sabemos, ¿verdad? Hermanos, cuando ese proceso comience, nuestros pecados van a ser borrados, hermanos, borrados. Por eso es que nosotros tenemos que entender que no es posible que sigamos cargando pecados hasta el fin de las plagas, hasta cuando Cristo aparezca, entonces Jesús nos diga, ya ahora le saco sus pecados, porque entonces Satanás podría levantarse y decir, bueno, ¿y por qué a estos otros no? ¿Y por qué a estos los recibe si todavía tienen pecados? ¿Y por qué a estos otros no? ¿Sí o no? Hermanos, el verdadero arrepentimiento es un abandono del pecado. Y Jesucristo no va a borrar ningún pecado que no haya sido abandonado, porque el libro de la vida contiene nuestro carácter, no Juanito nomás. Allá no dice Julia, no, no. Allá está lo que usted es. Allá está descrito lo que usted tiene en el corazón. Eso es lo que está escrito allá. Por eso la hermana White aquí dice, el libro de la vida llevan anotadas las buenas acciones de los santos. Las otras ya no están, fueron borradas todas. Claro. Y dice, y el de la muerte contiene las malas obras de los impíos. Hermanos, el libro de la vida tiene nombres, ¿verdad? Y el libro de la muerte también tiene nombres, hermanos. Pero ¿por qué están compuestos esos nombres? ¿Por qué tipo de acciones? Por malas obras, por obras de injusticia, por justicia propia, por trapos de inmundicia. Eso es lo que tiene el libro de la muerte. El libro de la vida tiene el carácter de Cristo en la forma de Juanito, en la forma de Patricia, expresado en la manera de Pedro, de Andrés. ¿Ok? Eso es el libro de la vida. Y el libro de la muerte tiene nada menos que el carácter de Satanás expresado en, bueno, no vamos a decir ningún nombre para que nadie se sienta mal. ¿Se entiende, verdad? Entonces dice, estos libros son comparados con el de los estatutos, la Biblia. Claro, es la Biblia la que decide si esos actos son buenos y malos, ¿no es cierto? Dice, y de acuerdo con ella son juzgados los hombres. A ver, este de aquí pertenece al libro de la vida, este de aquí pertenece al libro de la muerte, este de aquí pertenece... ¿Ok? Dice, los santos al unísono con Jesús pronuncian su juicio sobre los impíos muertos. He aquí, dijo el ángel, que los santos unidos con Jesús están sentados en juicio y juzgan a los impíos según las obras que hicieron en el cuerpo. Y frente a sus nombres se anota lo que habrán de recibir cuando se ejecute el juicio. Hermanos, lo que el Señor quiere hacer con nosotros es algo maravilloso. Amén. Amén. Así de simple. Yo no lo puedo llamar de otra forma. Es algo maravilloso. Por eso, hermanos, por eso es que le vamos a preguntar a Jesús, Señor, ¿qué te pasó en las manos? Y Jesús nos va a responder misericordiosamente y nos va a decir, son heridas que recibí en la casa de mis amigos. Jesús no nos va a decir, ¿no te acuerdas? No, hermanos, no. Ni Jesús va a recordar nuestros pecados. Ni Jesús lo va a recordar. Amén. Amén. Jesús dice en la Amén, Biblia, amén. y no me acordaré más de vuestros pecados. Él lo dice.
Y no es un símbolo, no es un símbolo, es una realidad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Toda la gloria sea para Dios. Amén. Amén. Y que nos dé a Igual todos, para ustedes. Feliz. hermana Luz, y que nos dé a todos el deseo verdadero, verdadero, de abandonar el pecado. Amén. Amén. Así Que es. sea. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos, estudien el capítulo 7. El hermano o hermana EM, adelante, por favor. Tiene su micrófono apagado, hermano o hermana EM. Ahí sí. Aló, buenas hermanos, buenas, disculpen. Bueno, es maravilloso lo que usted dice, ¿no? Con la gloria de Dios y eso es lo que dice, ¿no? Que el pecado va a ser perdonado. El Señor es misericordioso con nosotros. Y gracias por el mensaje. Yo sé que Dios lo utiliza como un mensajero para cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos escuchando en el Zoom. Y que el Espíritu Santo le siga guiando, hermano. Gracias. Amén. 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 Sí, hermano, muchas gracias. Estas charlas para mí han sido una bendición y han aclarado muchas dudas también y también me han creado otras que las voy diciendo a poquito. Y perdón por la intromisión a ratos. No, no hay problema, hermana, para eso está este grupo, para que podamos comentar, siempre y cuando lo hagamos, ¿no es cierto?, siempre con respeto y nuestras ideas que estén apoyadas por un escrito está. Esa es la idea. Amén, amén. Feliz año, feliz comienzo y que tengan un día lleno de bendiciones. Ahí los dejo. Amén. Feliz año, hermano. Bendiciones. Les vaya bien. Nos vemos el próximo año. Gracias, gracias hermano. Gracias a todos los hermanos. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Y gracias a Dios, que es lo más importante de poder estar en este grupo y poder escuchar su mensaje. Que el Señor les Amén. bendiga. Nos vemos el próximo año, entonces, el domingo próximo, el capítulo 7. Vamos a estudiar de lleno, de cabeza, la estructura de tiempo, la estructura cronológica. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio aquí en el computador, lo vamos a ir haciendo, y para que todos aprendamos a hacer una estructura cronológica de tiempo en las profecías. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Ya, hermano, que Dios lo bendiga. Tengan una buena Bendiciones a todos.